El derecho a morir con dignidad es fundamental para que la persona que inicia su tránsito pueda participar activamente del proceso, tomando conciencia de cuáles son sus deseos y, por lo tanto, decidiendo sobre su propia muerte. Lo que puede hacer bien durante la partida o bien diseñando con anterioridad cómo desearía que transcurriera su tránsito. ¿Tienen derecho los allegados de la persona que va a partir a decidir por encima de los deseos del que trasciende o se debería atender su voluntad? Vamos a estar hablando de estas y muchas cosas más. Vamos a hacer hashtag mi muerte es mía y vamos a hablar de todos esos procesos que tienen que ver con la muerte, la perimuerte. La primera opción de morir con consciencia. Eso es lo que nos dice este hashtag, mi muerte es mía. Va a venir de la mano de una gran amiga que nos va a enseñar a transmutar el miedo, a despedirnos bien, a hacerlo con serenidad profunda y también ayudarnos a ayudar a aquellos que se van. Ella es una que ya conocéis, una vieja amiga que ya conocéis, que es Lola Aparicio, que enseguida va a estar aquí, no te vayas. Comienza un nuevo mensaje. El podcast íntimo y personal de Miquel Lizarralde. Lola Aparicio, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Miquel, y a todos los amigos de Acércate Radio y de un nuevo mensaje con Miquel Lizarralde, por supuesto. Ahí, gracias. Bueno, Lola, gracias por estar aquí con esta ajetradísima agenda que tú tienes ahora, porque tú has dejado de trabajar como médico, pero trabajas más que cuando trabajabas. Sí, yo algunas veces me pregunto, oye, ¿cómo lo hacía yo para estar 8 horas trabajando y luego hacer tantas cosas? Pues porque, claro, se dilata. Me he jubilado anticipadamente en julio del año pasado, pero eso no quiere decir que no tenga 39 años trabajados, o sea que se dice pronto. Sí, este año vamos a celebrar con lo de mi promoción el 40 aniversario de finalizar la carrera. Así que fíjate. Wow. Maravilla. Bueno, Lola, tú eres médico, eres especialista en psiquiatría, además eres una gran pionera de todo lo que tiene que ver con lo paranormal, has participado en programas míticos, como, voy a decirlo así, como Déjame Contarte, que estamos ahí los miércoles, de Cuarto Milenio, estás ahí, bueno, en muchos de los congresos nacionales, espero que pronto internacionales, y tienes 2 libros, el último del cual estás hoy aquí, del cual vamos a hablar hoy, es ¿no? De Planeta, de Luciérnaga, las historias no contadas, experiencias entre la vida y la muerte. Ya con el primer libro también te fue muy bien, ¿no? El final es el principio. Sí. Y este libro, ¿por qué surge? ¿Cómo surge? Pues mira, te voy a decir cómo surge. Surge porque el primer libro tuvo mucho éxito y sigue teniendo mucho éxito. O sea que el libro se sigue vendiendo bastante y no solamente vendiendo, sino que la gente se los pasan uno a otro, los siguen leyendo. Vayan ahí, sí. Sí. ¿Y por qué? Abordé el tema de la muerte y de las fases del tránsito, dándole una nomenclatura, dándole un nombre, fases que yo vi por la observación, observando a mis pacientes, escuchando lo que me tenían que contar, los familiares, los amigos, los allegados, los compañeros médicos, porque tú sabes que yo siempre digo que la muerte ha quedado hoy en día en manos de los médicos. Establecí esas fases del tránsito por donde pasa nuestra conciencia antes desde este plano al otro plano, y eso hay que decirlo porque es así, eso es algo pionero. Nadie había descrito la fase del tránsito. Es que, claro, ahí está la investigación. Entonces, pues las personas que lo leen
se reconocen, porque yo describo la realidad y le doy un nombre, se reconocen, me llaman, me escriben, tengo un email para ello. Lola, a mi abuelo le pasó eso lo he vivido yo con mi madre, eso me pasó tal. Médicos de paliativos, Lola, lo que tú estás diciendo es tal cual tú lo estás diciendo, de manera que la editorial Luciérnaga, al ver que el libro tenía bastante éxito y acogida, ¿no? Acogida y era querido tanto por profesionales como por la gente sencilla, normal y corriente, que para ellos es para los que yo no estoy escribiendo, pues bueno, y para los profesionales también, pero quiero decir que todo el mundo entiende esto, pues me pidieron que escribiera un segundo libro. Me pidieron que lo escribiera y me dieron un plazo para escribirlo. O sea que, y me hicieron, me hicieron un contrato antes de escribir la primera palabra. Yo ya tenía un contrato para escribir un libro que tenía que entregarlo en octubre del año pasado. Muchas veces es así, ¿eh? Muchas veces. Yo, por ejemplo, ahora tengo 3 libros, ¿no? Uno de ellos es en alemán, que hay gente que cree que es una traducción, pero no lo es. No me hagas decir el título porque es en alemán. Pero estoy escribiendo mi 3er libro en español y yo no quería tener como la presión del contrato, ¿no? Por un lado, el tener un contrato, pues a gente que puede ser un poco procrastinadora, le puede venir muy bien porque dices, no, tengo que entregarlo y te pones las pilas, te pones a escribir todas las noches o las mañanas o lo que sea. Todos los días. Sí. Todos los días. Pero yo quería escribir algo que va a ser muy íntimo y muy personal, pero algo que yo sintiera. No quería caer en el pecado, en el error de escribir por escribir porque tengo que entregarlo, ¿no? Que al final la inspiración llega, al final, y yo sé que tú has tenido mucha inspiración en este segundo libro, ahora nos va a explicar. Sí. La verdad ¿qué? Perdona, que has dicho que hay un email para recoger casos que la gente pueda preguntar. Cuéntanos qué es. Es con todas sus letras, doctoralolaaparicio@gmail.com, sin abreviaturas ni nada, doctoralolaaparicio@gmail.com. Mira, yo no he escrito, yo había recogido en el primer libro, mucha gente se había acercado, eso me pasó con mi padre, eso me ha pasado, doctora, efectivamente, ese es, esto me pasó con mi tal, y yo seguí recogiendo casos y seguí recogiendo casos dentro de mi investigación. Ojo que se ha hecho una escala con ello, que estoy haciendo una investigación con un matemático y científico muy importante en España, que vamos a publicar o está próximo a publicarse. Todo esto ya saldrá porque esto trasciende a lo que es la literatura, sino que va a lo que es la ciencia. Entonces tenía muchísimos casos. Cuando la editorial me propuso hacerlo, no es tengo que hacer un libro, sino que yo, tú sabes, Miquel, yo me tomo las cosas como vienen y esto es lo que hay ahora. Sí. Es como que esto es lo que tengo que hacer y voy a poner todo mi corazón en ello. De hecho, que tú siempre lo haces así. Yo no lo decía por ti, yo decía que yo en mi caso no quería tener esa presión del libro, ¿no? Que no sé si hubiera sido mejor porque igual ya hubiera estado terminado. Ya hubiera estado terminado. Yo intuí o vi que si esto había surgido, si una editorial estaba dispuesta a hacerme un contrato antes incluso de haber escrito un libro, esto tenía un peso, ¿cómo decirte? Claro, Como que ellos ya han hecho un estudio de mercado seguramente, ya sí, saben. ellos habrán hecho un estudio de mercado, pero ahí había algo que yo tenía que contar porque mucha gente también necesitaba que yo se lo recordase. Ya te entiendo. Con los libros hay que decir, por lo menos yo, ¿vale? O mucha gente, yo no gano dinero con los libros. No, con los libros no se gana dinero. No se gana dinero. Eso tienes que ser a lo mejor un escritor muy idolatrado y muy consolidado y dedicarte a esto. Con los libros no se gana dinero. Pero sí es verdad que había muchas historias que contar
te dije, vaya, empecé a escribir el libro, no sabía muy bien. El libro se escribió solo. Recibí, como la otra vez me ha pasado también, ¿no? Mucha inspiración del otro lado. De hecho, la gente que ha leído el segundo libro, muchos que han leído el primero han comprado el segundo, ¿no? Eso te pasa a ti también, ¿no? Sí, claro, claro Y que me, sí. y No, me y han eso es dicho, porque estás canalizando, porque estás en sintonía, porque estás ahí en sí, comunión con lo que con lo que se está haciendo, ¿no? Tú mm, no eres la escritora, tú en ese momento eres como una canalizadora y una catalizadora, pero sí, también eso que decías antes, ¿no? Que esto que vas a contar es muy necesario, la gente tiene sí, sed de lo que sí. se va a contar aquí. Efectivamente. Y las personas que han leído el segundo libro me han dicho, Lola, el primero me gustó, pero el Mm, corazón que tiene el segundo, ya, la emoción, o sea, has puesto tanto de ti, tu corazón, la sensibilidad, que he llorado con el libro, ¿no? O wow. sea me lo tomé como cuando te mandan una misión del otro lado y dices: "Tienes que hacer esto, Lola", y tú dices: "Muy bien, al servicio". Y me puse y lo hice, y cuando te digo una cosa, cuando estás en esa actitud, recibes ayuda como no te puedes imaginar. Todo te va en línea, te ayudan muchísimo los del otro lado, te llegan mensajes, Mm, de personas que le ha mm, sucedido una historia y dices: "Esto me parece fascinante". Te llama de repente alguien y te dice: "Oye, ¿sabes qué conozco? Tengo un amigo que quiere contarte una historia", y cuando te la cuentas dices: "Dios mío de mi vida, esto entra en el libro". Pues eso fue todo el año pasado. El año pasado me lo wow. tiré Y escribiendo, recogiste muchísimos casos, ¿no? y ¿Cuántos casos hay ahí pues en tu ahí, libro? Las pues historias no contadas. no lo he contado los casos, pero hay más que en el primero, ¿vale? Porque, la primera parte del libro recojo la fase del tránsito, recojo casos de fase de aviso, ¿eh? Ujú, Cómo se nos va a avisar, porque la gente, cuando yo iba a dar una conferencia o a través del email, o me preguntaban: "Lola, y si a todos se nos va a avisar de alguna manera ujú, que vamos a trascender y que nos llega el momento y que nos vamos". La gente que muere súbitamente o en un accidente ujú, de ujú. tráfico, ¿a esos también se le avisa? Dije: "Pues es muy buena pregunta". Claro. Y ahí me puse, pues, a investigar, y lo que yo estoy recogiendo es que a esas personas también se le avisa. ¿Cómo se ¿Y recoge cómo se también? les También. avisa a estas Ya, personas? pues eso, ya ahora te cuento. También se le avisa, claro, ya a la persona no le puedes preguntar porque ha fallecido, pues, en un Claro. accidente o de manera súbita, ¿eh? Pero los testigos, los que sobreviven, te cuentan, por ejemplo, que son los casos que yo recojo en este nuevo libro, ¿no? La fase de aviso en muerte inesperada. Mira, estaba yo dando una conferencia y una chica contó, y además lo contó públicamente, dijo: "Mira, cuando yo estaba en el instituto, pues había un chico que murió de leucemia". Mm, Sí, murió de leucemia, ¿no? Un guau. adolescente. 2 años después, yo estaba con otro compañero que nosotros seguimos siendo amigos, y este compañero me dice: "Oye, ¿sabes que anoche soñé con el chico de la leucemia que murió?". Dice: "¿Ya, sí?". Dice: "Sí". Dice: "¿Tú crees que eso quiere decir que yo me voy a morir?". Claro, la Mm, pregunta la pregunta, pasado el tiempo, o sea, la pregunta te queda, eh, ella tendría, claro, como dice: "Yo, con lo que ahora tú has contado de la fase de aviso, me hubiera gustado preguntarle: 'Oye, ¿qué sueño has tenido para tú creer que que no me preguntó, no sabemos el sueño, me no cachis en la mar. sabemos no sabemos el sueño, pero al chico le provocó la incertidumbre o la duda. ¿Tú crees que quiere decir que yo me voy a morir? Sea como fuere, a la semana siguiente tuvo un accidente de moto y se murió en el acto. Wow.
O sea que sí tenía esa intuición. Muchas veces no Claro. es lo que nos cuentan, sino Claro. la sensación interna que se te queda, Sí, ¿no? En esos sueños, en esos encuentros, como una interacción, ¿no? Que sí. algo en tu interior te Ay, ha cambiado. eso es. O sea, ¿por qué? Yo cuántas veces he soñado con mi abuela o con mi tal, con gente que ha fallecido, pero a mí no me ha Mm, surgido la pregunta, ¿y tú crees que eso quiere decir? Claro, No claro. sabemos, claro, no sabemos qué clase de sueño tuvo este chico cuando le surgió la duda. Me contaba otra mujer cosas de la vida cotidiana que cuando pasan las cosas, pues es cuando le empieza a dar sentido. Me decía esta mujer, me decía, doctora, yo vivía en una casa que tenía un garaje y aquello era como una especie de trastero, que aquello no había que meterle mano. Y yo siempre le decía a mi marido, oye, arregla esto, lo típico, ¿no? Arregla esto, que aquí es que salen ya las cosas por... arréglalo, tira lo que tengas que tirar, patatín, patatán. Y un día, dice ella, y un día mi marido se puso a arreglar el garaje, pero con una afición, o sea, que como si no hubiera un mañana, empezó y Claro. dije, oye, no veas, ¿no? Cómo te ha dado de fuerte con lo del garaje, ¿no? Y él me Ya, dijo, es que te lo quiero dejar todo arreglado. Quiero dejarte todo arreglado. wow. Por si él se iba, quería dejarle todo Sí, arreglado. es que quiero dejártelo todo arreglado. Y entonces ella decía, pero qué clase de respuesta es esta, ¿no? Mm, A la semana siguiente, claro, a la semana tuvo un accidente, y falleció y le dejó arreglado el garaje, ¿no? Que tú dices, pues vaya tontería, pues no, porque a nivel creemos que las apariencias, detrás de la apariencia hay una mm, esencia. mm. Y cuando tú estás arreglando algo que está desordenado, algo interno estás poniendo orden. Tú estás poniendo orden. Mira, Miquel, Ah, te sí, voy, por ejemplo, eso que dicen en yoga, ¿no? Si, según cómo esté tu habitación de ordenada o de desordenada, claro, así está tu mente. Y si tú sí, quieres, por ejemplo, ordenar tu mente o acallar tu mente, ordena primero tu habitación. efectivamente, porque el ordenar tu habitación tiene o sea, un efecto Mm, material en lo mm. denso, pero también tiene un efecto en lo sutil. Voy a poner un ejemplo que yo cuando hemos... Perdóname, Lola, un momento, Sí. porque hay alguien que te quiere saludar. Ah, bien. Hola, buenas noches. Hola, Hola. Hola, ¿quién es? hola, hola. A ver si reconoce de qué se trata, Lola. Ella no te ve, solo yo te veo, pero ella no te ve, solo te escucha. Vale, Ok, bueno, A a ver, ver, a ver, soy. sorpresa, sorpresa. Es una persona que ha contribuido con un caso en tu libro, claro, en las claro, historias no contadas. sí, 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 sí. Yo creo que es Karina, ¿no? ¿Eres Karina? Sí, soy yo. Sí, tan bella. Hola, Lola. Hola, Karina Karina. desde Uruguay, que le he engañado en el último momento porque se me ha ocurrido de repente y digo, Karina, vamos a darle una sorpresa a Lola. Y Sí. ella colaboró tan divinamente, o sea que gracias, Karina. Muchas gracias, Karina, Gracias a porque ustedes. eres una de las personas bueno, que me escribió, ¿no? Porque tu caso me lo escribiste y a través de email, ¿vale? Fuimos Sí, perfilando el caso tuyo y el de tu querido hermano Gabo, que le he seguido llamando Gabo eso. porque me pareció tan tierno y es un ejemplo que puede ayudar a tanta gente. De Mm, hecho, ya está ayudando, Karina, a otras personas, sí. el caso de tu hermano. Sí. Gracias, gracias. Yo súper, súper amada con el libro, con que la historia de Gabo llegue a tantos lugares y pueda ayudar a otras personas. Sí. Estoy súper emocionada y agradecida Mm. que hayas incluido esa historia en tu libro. Gracias a ti por haberla compartido con esa generosidad, porque mira, estas historias no contadas
cuando las cuentan, las personas las cuentan y otras las leen, de repente ayudan a entender situaciones que hasta entonces a lo mejor no acababas de entender. Y ayudan y consuelan, ¿comprende? O sea que cuando todos compartimos esas experiencias que tenemos, te das cuenta que otro se beneficia, le ayuda, entiende y en ese entendimiento amortigua el dolor de la pérdida. Yo conté el caso de tu hermano Gabo en una conferencia que di y una madre vino a decirme gracias y me regaló un pañuelo y todo. Gracias porque acabo de entender, de repente se me ha hecho una luz en la cabeza, Lola. Se me ha hecho una luz en la cabeza y acabo de entender por qué mi hija trascendió y por qué se tuvo que ir. Oye, y así sin hacer un gran spoiler, pero ya que está aquí Karina, que ha venido aquí a participar en un nuevo mensaje, ¿podemos contar un poquito sobre este caso o no? Claro, hombre, claro que sí. Karina, cuenta. Es tan guapa y está tan sonriente que es una pena que por la radio que no la pueda ver. ver. Pero yo, mira, en Barcelona la amé, le abracé, nos dimos un abrazo y pudimos tener la oportunidad de estar juntas. Pero, Karina, cuenta un poco el caso de tu hermano, que es un homenaje a él, y creo que él está ayudando a tanta gente y que de alguna manera él está feliz. Sí. Bueno, para nosotros, obviamente, como familia, fue fabuloso traer ese libro a casa. Me lo fui a buscar a España, me lo traje a Uruguay y lo leímos todos juntos en familia y fue maravilloso. Fue recordarnos, nos trasladamos a esa época, en aquel momento donde él estaba sano y hablaba con todo el mundo. A él le gustaba mucho hablar y siempre buscaba como que las personas también pudieran resolver su situación, los hacía ver como la otra perspectiva y éramos tan parecidos que de hecho a mí me apasiona también hacer eso, entonces me pareció fabuloso compartir esa historia porque fue algo que le sucedió cuando él estaba transitando su enfermedad, su linfoma no Hodgkin. Era un caso muy agresivo, era el 5º caso en el mundo tan agresivo. Entonces él luchaba con todas sus fuerzas para seguir acá, seguir en la tierra, seguir vivo. Y bueno, él recibió la visita tan amorosa de una luz enorme a la que él obviamente sintió que era nuestra mamá, que ya estaba trascendida. Y bueno, y luego sintió esta conversación que está allí en el libro, en la cual a él le venían a recordar, él sintió unas voces masculinas que hoy, después de aprender un montón, yo asumo que eran sus propios guías que le estaban comunicando que ya era hora de irse, y bueno, y ahí surge que él había hecho un pacto. No quiero spoilear mucho el libro ni la historia, pero me pareció fabulosa porque aparte cada vez que yo la cuento también provoca esa sensación de que entonces nosotros tenemos un pacto, firmamos algún contrato cuando venimos y bueno, y claro, después cuando llega el momento es como que no nos queremos ir, no nos queremos perder nada. Claro, en el caso de Gabo tenía 19 años, era muy jovencito y soñaba con muchas cosas, soñaba con viajar, soñaba con ser médico para poder resolver estos temas relacionados a la juventud. Y sabes que es tan loco que mi hijo, y que más se parece a él, que Mikel lo conoce, Ivo, también sueña con ser médico y es como que trae todas aquellas cosas que le quedaron pendientes a Gabo, poder resolverlas también él, poder llevarlas a cabo, no resolverlas, perdón. Claro. Y bueno, da muchos detalles, es una historia muy bonita y me encanta, Lola, que la puedas llevar a tus conferencias, porque yo digo que sacaste a pasear por el mundo al Gabo, que era lo que él más soñaba. Soñaba con ayudar y con viajar por el mundo y bueno, y este libro para mí es fabuloso, fundamental, a toda la familia le hizo muy bien. Fue traerlo otra vez a Gabo, que si bien lo tenemos siempre presentes, nos encanta esto de que Lola lo hayas sacado al mundo y que él de verdad hoy esté haciendo realidad su sueño, que era ayudar. Y yo digo que las charlas
unas charlas con un mate, como hacemos los uruguayos, sanan un montón, resuelven, nos ayudan a transitar un montón de dolores o de cosas que no entendimos. Es como que te hace un clic en ese momento que estamos en la charla. Y creo que tus conferencias y leer el libro también. Sí. Y hay algo muy importante que ha dicho Karina, ¿no? Que ella apuntaba a que la gente cuando escucha la historia de su hermano Gabo se dan cuenta como que, bueno, que entonces tenemos un pacto, que tenemos un contrato, ¿no? Sí. Pero también yo diría algo más, que es que no morimos solos. No. Siempre nos vienen a buscar. No morimos. Sí, y nos avisan, nos acogen, nos explican, porque de hecho también se cuenta en el libro lo que le costó a él entender que tenía que trascender y no quería, peleaba con la muerte, luchó contra ella con todas sus fuerzas y luego lo entendió y entendió que sigue acá, porque de hecho nos visita todo el tiempo. Qué bueno. Nos ayuda un montón, sí. Por eso para mí esto fue un homenaje para él porque le digo, bueno, Gabo, espero que con esto empecemos a cumplir tus sueños y este era uno. Yo creo que él está feliz, muy contento con esto y a la familia también nos hizo mucho bien. Yo me traje copias firmadas por Lola y fui entregando y fue una emoción, Lola, que no te puedo explicar. Todo fascinado, llorando, fue tan divertido, tan fabuloso. Y entender eso, como dice Miquel, ellos no se van a ningún lado, simplemente dejamos este traje que nos pusimos para estar acá. Y bueno, y es como cuando te vas de fiesta y te alquilás un vestido o un traje y luego lo devuelves. Bueno, pero la esencia, el alma, su espíritu, toda su energía, todo eso sigue aquí. Sí. Sigue aquí además ayudando a otros, ¿no? Porque algunas veces yo creo que puedes ayudar más desde el otro lado que desde este. O sea que inspirando, susurrándote, inspirándote, casi empujándote hacia una dirección para que la tengas en cuenta. Creo que el libre albedrío de cada uno no se puede tocar y es así tal cual, ¿no? O sea que eso es indiscutible, pero como que de repente a lo mejor se te ocurre una idea, es como que te susurran algo, te lo hacen notar, ¿no? ¿Has visto esta perspectiva? ¿Qué es lo que le pasó a tu hermano, no? A tu hermano se le recordó de que él había hecho un pacto. Claro. ¿Vale? Él se resistió a ello, ¿no? Pero alguien vino a recordarle que él había hecho un pacto. De todas formas, mira, Karina, en el libro yo también tengo un capítulo dedicado a lo que es el tránsito de los adolescentes. Creo que la muerte está muy mal tratada en el ámbito sanitario, en el sentido de que no está bien contada. Y en el ámbito espiritual, como ya antes lo llevaba a la oscura y ahora ya eso también lo hemos apartado, pues como que se ha quedado ahí en manos de nadie. Y los niños y los adolescentes, pues si la muerte normalmente es un tabú, la del niño y adolescente es doblemente tabú. Encontrarle a todo esto un sentido es la clave, ¿no? Porque el sufrimiento surge cuando hay un dolor sin sentido, ¿vale? Cuando tú encuentras el sentido al dolor, aparece el consuelo. Fíjate lo que te digo, cuando tú encuentras el sentido al dolor, aparece el consuelo. Una madre que está dando a luz y tiene unas contracciones, ese dolor de las contracciones tienen el sentido de dar a luz un parto y se quedan en el dolor, no se quedan en sufrimiento. Cuando tú tienes un dolor y no eres consciente del sentido que tiene, aparece el sufrimiento. Entonces, los adolescentes, por ejemplo, luchan muchísimo, luchan denodadamente, luchan mucho y además se cabrean mucho con la vida porque están empezando a vivir y de repente se tienen que marchar, ¿no? Y se resisten y luchan y pelean y además con mucha rabia y con mucho enfado, ¿no?
que a lo mejor una persona un poco más, que ya ha vivido la vida, pues le llega la aceptación de una manera más suave, más tranquila, más serena. Bueno, es lo que toca y puedes aceptarlo mejor. La aceptación en un adolescente es muy complicada. Muy complicada. Por eso el caso de tu hermano es tan bonito y yo creo que de alguna manera el universo y lo del otro lado conspiran para que nosotros nos conozcamos y esto se pueda expresar en un libro y mucha gente lo pueda saber, entender, comprender. Porque ya te digo, vino una madre y me dijo, cuando yo conté la historia de tu hermano, me dijo, acabo de entender cosas que mi hija me decía, que yo no entendía. Y es que había hecho un pacto. O sea, venimos con los días contados. Venimos con los días contados. Totalmente. Pero que nos esperan, nos recogen, nos acompañan. Sí. Claro, esa comunicación que tuvo Gabo, justamente yo creo que ahí ya le avisaron, no estás solo, estamos contigo. Sí. Al haber sentido también la presencia de mi mamá, siente un lugar seguro. Y también esto que yo siempre digo, que no nos vamos a ningún lado y el amor nunca se termina. No. Y los sueños tampoco. No. Oye, y además, ¿cómo se lo dijeron a tu hermano? De una forma amorosa pero firme, de una forma que, claro, o sea, nada de brusquedades, no, se lo dijeron de una forma muy con firmeza, ¿vale? Oye, tú sabes, le preguntan, ¿tú sabes que te tienes que morir? ¿Tú sabes, Gabo? Y el otro sí, pero no quiero. Es que más allá, todo tiene que ver con el amor y todo va desde el amor. Sí. Karina, desde Uruguay, hermana de Gabo, muchísimas gracias por estar aquí en Un Nuevo Mensaje. Gracias por invitarme a los dos, gracias Lola, gracias por compartir la historia, por habernos conocido, me encantó y me cumpliste un sueño también a mí, así que súper agradecida y como siempre a vos, Miquel, que siempre me tenés presente. Muchas gracias. Un beso muy fuerte y a tu familia de mi parte, Karina. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Eso la he cortado al final, pero nos decía adiós. Qué sorpresa, Lola, no te lo esperabas. No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada, la verdad. Y es que este es un caso muy especial porque, como te decía, el abordaje de la muerte en los niños y en los adolescentes es, no te digo tabú, es hiper mega tabú. Nadie habla de cómo se van los niños ni cómo se van los adolescentes porque el dolor que nos provoca es mucho. Y sin embargo, cuando le ves todo el sentido que tiene la muerte, cuando ves todo el sentido que tiene el que un niño dice, es que yo no se lo veo, vale, tú no se lo ves, pero... No, en ese momento del dolor, del duelo ese de la herida abierta, no se lo puedes ver. Es que no se lo puedes ver, pero date cuenta que hay un momento en donde vas a entender que esa alma que vino con una misión. Normalmente los niños son una alma muy evolucionadas que vienen a enseñar o a mostrar una lección a los padres, a los familiares, a los que tienen al lado. Y dicen los padres, pues vaya, yo no quiero que me enseñen nada. ¿Y por qué me ha tocado a mí? Y no puede. Claro. Eso lo veo yo muchas veces en comentarios de YouTube y de Instagram y tal, que la gente escribe cosas como, por ejemplo, con la reencarnación. Yo no voy a volver a esta familia. ¿A quién se le ocurriría escoger esta familia? ¿Cómo podéis decir esto? Yo jamás volvería a escoger esta familia. Claro. Es que tú no puedes pensar de forma racional, como tú estás entendiendo esta vida en esta tierra, en este momento, esos pactos de alma, porque esos pactos de alma son contratos de amor en conciencia y con conciencia, donde quizá no existe tanto la negatividad y una experiencia de una manera u de otra, sino que solamente existe pues esas experiencias para que tú evoluciones y el otro evolucione.
¿no? Hombre, Entonces, Miquel, yo propongo en el libro y en mis conferencias, yo estoy proponiendo que la muerte hay que redefinirla. el hashtag. El hashtag "mi muerte es mía" la muerte es una parte de la vida. Tú sabes que yo siempre digo que cuál es lo opuesto a morir. Y la gente dice vivir. Yo también lo he dicho muchas veces, vivir. Siempre he pensado eso, pero me di cuenta de que lo contrario a morir es nacer. Lo contrario a morir es nacer. Entonces, tanto es vida nacer como es vida morir. Y la gente lo dice, morir es ley de vida, es ley de vida. Y entonces estamos en un ciclo constante de vida aquí y vida al otro lado. O sea, hay que redefinir la muerte. Hoy en día la muerte solamente está definida desde el punto de vista físico. Ya. Nada más. La parada cardíaca y el electroencefalograma plano. Y eso es la muerte. No, señor. Esto Te es digo, una Nola, parte de la dice la muerte. RAE sobre la muerte, Dilo. dice, tiene varias acepciones, ¿no? Pues dice, la primera, cesación o término de la vida. La acepción número 2, en el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma. O sea que ya nos está diciendo que tenemos un alma. La acepción número 3, acción de dar muerte a alguien. En la 4, destrucción, aniquilamiento, ruina. Claro. En la 5, figura de esqueleto humano, no sé qué, bueno. Sí. Y en la 6, cosa o persona en extremo molesta, enfadosa o insufrible. Y luego habla de la buena muerte. Dice, para los cristianos, muerte que sobrevive en estado de gracia. Claro, que es muy interesante lo del estado de gracia, porque eso se nos ha olvidado. Pero mira, hay que redefinir lo que es la muerte, ¿vale? No es la cesación de la vida. O en otros sitios te dicen que es la cesación biológica del organismo biológicos, ¿vale? Porque, claro, ¿qué es la muerte a nivel de nuestro cuerpo emocional? Emocional. Nosotros tenemos un cuerpo emocional. Ahí, ¿qué hacemos con la muerte? Lo que hacemos es un duelo por nuestra propia vida. Las fases del duelo de Kübler-Ross y otras fases del duelo, o sea, la de Kübler-Ross o otros que vienen a decir lo mismo, pasan por una fase de resistencia, de lucha, de ira, de negación, de tristeza, hasta que llega a la aceptación. Fíjate bien lo que estoy diciendo. El cuerpo, por su instinto de naturaleza, por su instinto de supervivencia, siempre va a tender a curarse y a sobrevivir. Sin embargo, el cuerpo emocional ya sabe que se va a morir emocionalmente y llega a aceptarlo. Ya estamos hablando de otras cosas distintas. Claro. Llega a aceptarlo, y cuando la persona da un paso más en la aceptación y en esos últimos horas o días se da cuenta de cuál ha sido el propósito de su vida, se da cuenta de cuál ha sido el sentido de su vida, se da cuenta de que esto es una oscilación de la conciencia, porque ya está viendo gente del otro lado. Claro, ahí se ilumina. Y muchas veces la gente dice, mi padre cuando se murió parecía joven, porque parecía como que tenía una luz. Cuando das el paso siguiente a la aceptación, que es darte cuenta del propósito de tu vida, de la misión de tu vida, de cuál ha sido, de cómo se ha ido concatenando todas las cosas para que la puedas cumplir. Eso los orientales lo llaman la iluminación y los católicos lo llamamos el estado de gracia. Claro. Y es a lo que todos tendemos a irnos, en estado de gracia, abrazando la vida que hemos tenido sin cuestionárnosla, dándonos cuenta que hemos venido a cumplir una misión con un propósito y que lo hemos cumplido. ¿Se puede uno ir mejor de este mundo? Claro, o sea que te voy a hacer dos preguntas, Lola. Sí. Has hablado de propósito de misión, o sea que todos tenemos propósito de misión.
Bueno, yo no he visto nada en la naturaleza que no lo tenga. Todo lo tiene, todo, desde una abeja hasta el pétalo de una flor. Todo tiene un propósito y todo tiene una función, menos mi vida no. De hecho, dentro del cuerpo humano, cada cosa tiene un propósito. En la célula, la mitocondria tiene un propósito, el núcleo tiene otro, el ADN tiene otro, o sea, todo en la naturaleza, todo tiene un propósito y una función menos mi vida. ¿No será que yo no sé interpretarla? ¿No? Y no será que estoy limitada para averiguarlo, pero yo no he visto nada que no tenga un propósito y una misión y una función en este universo. Claro, eso es muy importante, ¿no? Saber, y porque mucha gente vive sin saberlo, cuál es tu misión, lo que dice Lola, ¿no? Todo tiene un propósito, todo tiene una misión, todo tiene una función en la vida, hasta la hormiga o el animalillo, el virus más pequeño que pueda existir, y resulta que tú no. ¿Cómo puedes no tenerlo? ¿Cómo puede ser? Y claro, pero mira, de eso, vivimos de espalda a eso, ¿vale? Pero el entrar en el mundo espiritual es hacerse esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué estoy viva? ¿Cuál es el sentido de que yo esté viva? ¿Y qué estoy haciendo aquí? No hace falta darse una respuesta rápida, porque la respuesta te puede ocupar toda tu vida. Y estar en esa búsqueda, pero ya esa búsqueda es un sentido. Ya esa búsqueda es un sentido. Y eso es lo que te va a dar, ese es el despertar espiritual. Eso es lo que te va a dar la perspectiva espiritual de por qué yo estoy aquí viviendo esta vida, comunicándome con otro y haciendo lo que estoy haciendo. Hay mucha gente que está muy frustrada porque no está conectada con su alma a lo que su alma vino a hacer. Claro, de ahí viene la frustración. Claro, Totalmente. Claro, totalmente. Cuando tú estás haciendo lo que tu alma vino a hacer, tienes entusiasmo, tienes ganas de levantarte por la mañana, tienes... las cosas te fluyen, podrás tener dudas, podrás tener adversidades, pero la fuerza que te da el saber qué estás haciendo, el propósito por el cual viniste, esa fuerza te la da tu alma. Y para eso, hay que conectarse con el alma. Y lo que hacen, mira, los medios de comunicación y los medios de distracción masiva es intentar desconectarte de tu alma y de tu propósito, ¿no? Pero ahí hay que estar haciendo músculo porque hay una cosa, corrígeme si me equivoco, no estás de acuerdo, y es que en el mundo espiritual se escala por méritos. Ah, sí, claro. Entonces, esto es como hacer una carrera. Si vas a pasear los libros, pues mira, chico, no. Si te la preparas, pues vas a sacar pues tu carrera y te vas a licenciar o te vas a recibir, como dicen en Argentina, pues de abogado, de médico, de lo que tú quieras, o de mecánico de coches, pero hay que estudiar y hay que empeñarse en ello. Hay que hacer méritos. En el mundo espiritual es lo mismo. Hay que hacer méritos, buscar cuál es el sentido de tu vida, alinearte con él, ver si estás frustrada, qué es en qué momento te has distraído. Van a aparecer distracciones, tienes que contar con ello, van a aparecer adversidades. Cógelas como llamadas de atención, que algunas veces esas adversidades son salidas de la misión de tu vida y que tratan de reconducirte y traerte, a lo mejor no para fastidiarte la vida, sino para hacerte recordar que por ahí no es. Chica, claro. Por ahí no es. Si tú te empeñas, porque con tu libre albedrío siempre podrás empeñarte, entonces ahí creas el sufrimiento. Muchas veces somos responsables nosotros mismos de ese sufrimiento. Sí, y es esa reconexión que tenemos que hacernos. El camino espiritual, Miquel, es individual. Luego repercute en la colectividad. Por ejemplo, yo estoy contando esto porque he hecho mi reflexión.
la cuento a los que nos están oyendo y habrá gente que diga, yo pienso lo mismo que ella. Oye, pues, y otros pensarán a lo mejor, pues no me había dado cuenta. Pues sí, es verdad, la vida puede tener un sentido, ¿no? Y estar en la búsqueda es proporcionarte paz mental, paz espiritual, hacer la misión de la que hemos venido a hacer. Y si hemos hecho la misión que hemos venido a hacer, el día que nos vayamos al otro lado, vamos a tener menos miedo a hacerlo porque me voy con la misión cumplida, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea que, aparte de que, como te he dicho, hay que redefinir la muerte como una oscilación de la consciencia. Mi consciencia, ¿cómo decirte? Nosotros conocemos por lo menos dos estados de conciencia, la vigilia y el estado de conciencia del sueño. Cuando yo estoy soñando, sigo siendo yo en un estado de conciencia. Se llama un estado no ordinario de conciencia, pero sigo siendo yo, ¿verdad? Bueno, pues estar en el tránsito, en ese mundo, entre este mundo y el otro, ver a los del otro lado, ver cómo te están acompañando, los cambios trascendentes que están ocurriendo en tu vida, cómo estás asumiendo y dándote cuenta de que todo lo que pasó tuvo un sentido, te reconcilias con eso. Eso es un estado especial de conciencia, ¿vale? Que es el estado del tránsito. Los tibetanos le llaman el Bardo Tolol, o sea, el estado intermedio. Pero cuando pasamos al otro lado, y eso pues tú sabes bastante, el estado del espíritu es otro estado de conciencia en donde conocemos más cosas, manejamos energías que aquí no sabemos manejar. Es otro estado no ordinario de conciencia, otro estado de conciencia, con lo cual la muerte es un estado de conciencia. No es la aniquilación de la vida, porque nadie puede aniquilar la vida. Además, hablando de consciencia, la ciencia, a eso que nosotros conocemos como alma, le llama conciencia. Sí. Ya hay varios estudios, ahora tú estás inmersa en uno de ellos que arrojará mucha luz. También hay otros en España, como el de Fundación Iclovi, que están en marcha. Y ese autor con el que tú estás trabajando, que espero que venga muy pronto aquí, también tiene otras investigaciones, pero también está el de Pimbal Lome, el de Samparnia, que dicen, además Samparnia sigue, ¿no? Porque Pimbal Lome hizo su estudio y ya, pero Samparnia sigue adaptando, sigue evolucionando. Ella nos dice que la conciencia no muere cuando muere el cuerpo, que el cerebro no es la creadora de la conciencia como se creía antes. La conciencia sigue viviendo y al menos durante un tiempo existe, ¿no? De momento dicen al menos durante un tiempo, y que tiene conciencia de sí misma, con lo cual puede también interactuar. Bueno, eso lo dice Samparnia, ¿no? Porque es que esto es muy interesante. Mira, yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, un alumno hizo una pregunta que hasta el día de hoy yo me la sigo haciendo. El chico, estábamos en tercero de medicina, y el chico preguntó al profesor, oiga, ¿por qué el cuerpo se muere? ¿Por qué morimos cuando el 99% de las células siguen vivas? Que es lo que habla Samparnia, ¿no? ¿Por qué morimos cuando el 99% de las células siguen vivas? Las células no colapsan, ¡pum!, de un momento a otro. De hecho, yo os voy a hacer una reflexión. ¿Habéis visto desaparecer algo en el universo? Porque yo no he visto desaparecer nunca nada. No, además ya nos dijo el gran Einstein, ¿no?, que nada desaparece, se transforma. Se transforma, o sea que el cuerpo se transforma en otra cosa. Yo no he visto un solo electrón que de repente desapareciera de este universo en la nada. No, ni uno. Entonces las células siguen estando vivas, de hecho las uñas siguen creciendo y el pelo sigue creciendo, y entonces hay una actividad residual en el cerebro, lo mismo que hay una actividad residual en la uña, en el pelo, en el hígado, porque las células no colapsan de repente, ¡pum! Y no, eso no es así, eso no es así.
¿Por qué nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Cuando la mayoría de nuestras células siguen estando operativas. Gran pregunta, ¿no? Yo creo que porque... nunca me la había hecho así, pero es maravillosa. Ya te digo que es que hay que redefinir el concepto de la muerte. Pues porque lo que habita la muerte, lo que le da el ánimo a la muerte, ese ánima que llamaba Jung, la conciencia, que llaman ahora los científicos, abandona el cuerpo. Ya está, abandona el cuerpo y ya ese mundo y esa energía sutil que mantenía al cuerpo con vitalidad y con vida, la ha abandonado. Yeah. Sí. Eso es así. Entonces el cuerpo, bueno, como pertenece a este plano denso, se reconfigura, se recicla, vamos a decirlo así, y las células que antes, o los átomos de hidrógeno que antes estaban formando un ADN, pues ahora pasan a formar otra historia, pero el átomo no desaparece, ni por asomo. Solamente se van transformando y si te das cuenta nosotros estamos en continuas transformaciones. Por eso nuestra conciencia algunas veces está aquí y otras veces está allí. Y a veces está aquí y otras veces está allí. Cuando nos demos cuenta de que todos son ciclos y ritmos, también habremos avanzado. Eso me parece importantísimo, los ritmos y saber que eres parte de ese ritmo, que cuando tú no estás vibrando en consonancia, muchas veces con el ritmo interno, ¿no? de tu corazón, de tu alma, de tu ser, claro. Ahí puedes incluso enfermar. Pero claro, enfermas. Pero claro, enfermas como una de las formas que tiene nuestra alma y nuestra conciencia de decirnos, chica, por ahí no. Por ahí no, estás tan desviada que al final esa energía que ha venido a desarrollarse y ha venido a emplearse en una determinada camino, en una determinada línea, se está estancando, no se está desarrollando y acaba enfermando el cuerpo. Eso es una de las teorías que hay para explicar por qué enfermamos, ¿no? Wow, Lola, cuánta sabiduría, cuánto conocimiento. Aquí podéis encontrar mucho más en su libro, en su segundo libro, Las historias no contadas, experiencias entre la vida y la muerte, de Luciérnaga. Efectivamente, porque otra de las historias, la conciencia, ¿dónde está la conciencia cuando estamos en coma? Claro. Que ya sabemos que no es local, ¿no? La conciencia no es local. La conciencia no es local. Yo podría estar en coma y mi cuerpo sedado, pero mi espíritu y mi conciencia no está sedada. Siguen ahí, más vivos que nunca. Y fíjate, el otro día una mujer me contó que fueron a ver a su familiar que se estaba muriendo y que el médico les dijo, y de hecho que fueron 2 médicos diferentes los que se lo dijeron, oye, cuidado con lo que habláis, con lo que hacéis delante de ellos, porque uno les dijo, porque se dan cuenta, y otro les dijo, porque parece que se dan cuenta, pero que ya los médicos ya estén diciendo eso ya me parece un avance. Claro, porque un avance grande, porque como te digo, la muerte ha quedado en manos de los médicos y quieras que no, el médico, como yo, un médico de trinchera, pues los médicos de trinchera estamos viendo las cosas, reflexionamos sobre ellas y evolucionamos como está evolucionando la sociedad, ¿no? Y cada vez, ¿en qué evolucionamos? Pues en conciencia, en ser cada vez más conscientes de las cosas y abordarlas desde un punto con más profundidad, más humano y más amoroso. Pues sí, la verdad que ahí de forma amorosa, sobre todo creo, esto es tu opinión personal, pero creo que estarás de acuerdo, que podemos hacer muchas más cosas de las que hacemos ahora. En general la humanidad, y luego eso hay que responder ante eso no queda en un saco roto, ¿eh? No. Eso hay que contestar. Bueno, como Lola contesta también los emails, para contarle tu caso, para contactar con ella, tú tienes un email, Lola, ¿no?
Sí, tengo un email que es doctoralolaaparicio@gmail.com, con todas las letras, sin abreviaturas. doctoralolaaparicio@gmail.com. Es fácil, ¿no? Súper, facilísimo. Y buscarle, buscar el libro, compraros el libro, comprar los 2 libros ya. Y si estáis fuera de España no tenéis que hacer como Karina, que vino a España a comprarse libros y se llevó libros para toda su familia. Bueno, No. Miquel, te voy a hacer un pequeño apunte también, porque en el Sí. libro, la última parte del libro es cómo acompañar a las personas desde el punto de vista espiritual, ¿eh? Y cómo poder llevarlas. Dice, ¿yo cómo puedo llevarla a la luz? La puedes llevar a la luz. Puedes acompañarla desde el Qué punto de bonito. vista espiritual. Sí, sí. Aparte ¿Sabes que yo de... no tengo aún el libro, que no puede ser? Pero eso cómo puede ser, pero eso te lo mando yo, Miquel. Te lo mando yo a tu casa. No lo tengo. Sí, No, yo te no lo lo tengo. fíjate que estuvimos en Barcelona, Estuvimos, pero entre una cosa y la otra es te lo que... voy a dedicar y te lo mando, cariño. Ay, gracias, gracias. Y aquí lo pondré en todas las redes y en todo. Es que en la Fira Magic ocurren tantas cosas a la vez, que además Madre yo estaba mía. grabando ahí entrevistas y cosas que irán saliendo, Sí, y un medio documental que os va a gustar mucho, pues es que no quedaba mucho tiempo y también tú estabas muy ocupada, ¿no? Totalmente. Pero Lola, que además los que compren el libro se llevan un regalito. ¿No es así? ¿No ¿Cómo tienen que acceso como a una meditación o algo? No. Ah, me lo he inventado. Ah, me lo he inventado yo, no me digas. ¿Sí? Sí, sí. No, no tengo ninguna meditación. No hay Es como un QR, algo, no. No, 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 no. Ah, No, pues pero mira, entonces qué esto es idea, un ¿no? mensaje que te estoy dando. Porque yo Sí. estaba convencido de que en tu libro con un QR podían acceder a un contenido adicional. No. Esto es una idea para otro libro, Lola. Idea para otro libro, sí. Sí, O sea, sí, sí. mandarle ahí a Lola los casos a doctoralolaaparicio@gmail.com para que ella pueda hacer su tercer libro y el cuarto y el quinto, que nos encanta. Y si estás fuera de España, busca aquí en buscalibre.com, porque te lo llevan. Sí, A veces sé que Amazon en algunos países da problemas, pero buscalibre.com te lo lleva a tu casa en papel. O sea que fantástico. No sé si quieres añadir alguna cosilla más, Lola. Bueno, que estoy encantada de estar aquí con vosotros y que totalmente, y que espero que el libro, más que el libro, el mensaje que trae el libro pueda ayudar a ver la muerte desde otro punto de vista, tenerla en cuenta a la hora de saber que es parte de nuestra vida, de que las almas suben y bajan continuamente, esto es un no parar. Sé que nadie muere solo y nadie nace solo, que no estamos, que estamos siempre acompañados y Lola, que recibimos siempre ayuda y conectados y siempre con ayuda, ¿no? Y siempre con ayuda. Si necesitáis ayuda, que es una de las cosas que yo también recomiendo, si necesitáis ayuda, pedidla a ver la luz, pedidla. Fíjate que una de las fases del tránsito es la llamada, porque la gente ya de por sí instintivamente se ponen a llamar a seres queridos que están en el otro lado, los llaman por su nombre e incluso le piden ayuda, ¿no? Hasta que llega un momento en que estas personas pues acuden lo del otro lado. Pedid ayuda siempre que la vais a obtener, sobre todo del mundo espiritual. Genial. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Lola, por estar aquí en un nuevo mensaje. Gracias a ti, Miquel, por invitarme. Y a todos los que nos están escuchando, un fuerte abrazo. Un besito. Gracias, Lola. Recordamos eso, que no sueño mi vida, vivo mi sueño. Y recuerda esa frase tan importante que dicen mis niños de África, mis queridos niños de África, que tu realidad puede ser hoy el sueño de alguien. O sea, que disfrútala. Un besito, nos vemos ya el miércoles que viene.
Hasta luego. Gracias por escuchar un nuevo mensaje. Si te ha gustado, sígueme. Nos vemos en la siguiente entrega.